Como es costumbre, lo que vamos a hacer es grabar nuestra sesión para que aquellos que por diversas circunstancias no puedan asistir, entonces tengan la posibilidad de repasar aquello que estamos trabajando en nuestras clases. Bien, entonces, sin más preámbulo, comencemos a analizar los tipos de planificación, que es el tema que estamos trabajando en esta primera parte relacionada a los mecanismos de planificación. Bien, lo que habíamos indicado es que la planificación estratégica es la determinación de los objetivos básicos a largo plazo de una organización y la adopción de cursos de acción y asignación de los recursos necesarios para su cumplimiento. ¿Esto a qué se refiere? En que cuando hacemos una planificación estratégica, lo que vamos a concentrarnos es objetivos básicos muy sencillos que pensamos alcanzar en horizontes de largo plazo. En otras palabras, por darles una idea, vamos a poner que el año 2025, nuestra planificación nos indica que vamos a lograr que la pobreza extrema se reduzca a menos del 5%. El último indicador que tenemos del año 2020 nos muestra que la extrema pobreza afecta a más o menos el 16% de la población. Eso se conoce como la línea de base, es decir, del punto en el que estamos partiendo y a dónde queremos alcanzar. En este caso, el año 2025, queremos lograr que tengamos una tasa de pobreza menor al 5%, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer con la planificación estratégica es adoptar los cursos de acción que vamos a necesitar para alcanzar ese objetivo que nos estamos proponiendo y vamos a establecer la asignación de recursos que nos van a permitir alcanzar ese objetivo que estamos planificando dentro del horizonte que estamos construyendo. Por otro lado, tenemos la planificación presupuestaria, que es una formulación de resultados esperados expresada en términos numéricos, podría llamársele también un programa en cifras, ¿no? ¿Por qué, digamos, la planificación presupuestaria es importante? Porque mediante la planificación presupuestaria podemos ir estableciendo cuáles van a ser los presupuestos, cuál va a ser la administración del dinero que vamos a realizar. No se olviden que alcanzar cada uno de los objetivos implica que utilicemos recursos. Entonces, estos recursos se los puede cuantificar. Podemos indicar cuánto nos va a costar cada una de las alternativas que estamos eligiendo para que podamos alcanzar esos resultados que nos estamos planteando, ¿no? Por esa razón se llama también un programa en cifras, un programa que nos permita establecer qué recursos vamos a tener. Ahora, también se lo puede mostrar en términos de resultados, ¿no? ¿Esto a qué me refiero? A que, por ejemplo, en nuestra planificación, lo que podemos hacer es establecer con claridad cuál va a ser nuestro horizonte en términos de un déficit fiscal, por darles una idea, ¿no? Es decir, la diferencia entre ingresos y gastos que vamos a tener como resultado del trabajo que estamos realizando, entonces nos va a dar una cifra, ¿no? Por darles una idea, si el año 2020 hemos terminado con un 12% del déficit fiscal, para el año 2021 nuestra proyección es bajar ese déficit fiscal a menos del 9%. Entonces, así es como se puede trabajar. La planificación operativa corresponde a un conjunto de metas, procedimientos, reglas, asignaciones de tareas
pasos a seguir, recursos por emplear y otros elementos necesarios para llevar a cabo un curso de acción dado. Habitualmente se apoya en los presupuestos. ¿A qué nos referimos con la planificación operativa? Habíamos dicho que la planificación estratégica nos permite mirar el futuro, es decir, plantearnos metas que son ambiciosas, que nos permiten establecer horizontes deseables que estamos considerando en nuestro proceso de planificación. Reducir la pobreza, diversificar la economía, incrementar la inversión pública. En cambio, la planificación operativa es cómo esa estrategia se va a convertir en acciones más concretas que vamos a realizar en el corto plazo, ¿no? En sus orígenes, digamos, la planificación ha tenido mucho que ver con la guerra, ¿no? Y en la guerra, por ejemplo, el objetivo estratégico puede ser ganar la guerra. Eso queremos, vamos a ganar la guerra, ¿no? Ahora, la planificación operativa estaría en el nivel táctico. En el nivel táctico, por ejemplo, es la batalla, por decirles, de Stalingrado, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Stalingrado era una localidad. Entonces, en lo táctico, quiere decir en el corto plazo que tenemos que tomar esa ciudad. ¿Me entienden? El objetivo estratégico es ganar la guerra, pero en lo táctico tenemos que tomar las ciudades. Ahora, para lo táctico, tenemos que tener claridad respecto a los procedimientos, a las reglas, las asignaciones de tareas, los pasos a seguir. En otras palabras, en la planificación operativa, lo que tenemos que establecer con absoluta claridad qué es lo que en específico vamos a hacer, ¿no? Y en los países, lo que ocurre es que la planificación general, la planificación estratégica está en el Plan General de Desarrollo Económico y Social. Y la planificación operativa tiene que ver con el POA, es decir, las acciones que vamos a realizar en el muy corto plazo, ¿no? Entonces, esos conceptos tienen que estar claritos en relación a cómo se entiende la planificación. Por esa razón, cuando les pregunte, ¿qué es planificar? Es el conjunto de pasos para alcanzar un objetivo. Ese es el elemento central de la planificación. Acá tenemos entonces un resumen de los tipos de planificación. La planificación estratégica tiene un horizonte de más de 5 años, el objetivo es de largo plazo, el nivel de dirección es alto, es decir, planifican estratégicamente los ejecutivos, aquellos que conocen la alta dirección. La complejidad es alta. ¿Por qué hablamos de una complejidad alta? Porque en realidad estamos diciendo cuál va a ser el curso de acción, a dónde va a ir el barco, a eso nos estamos refiriendo. ¿Cuál es la actividad a controlar? Los resultados globales, ¿no? ¿Cuánto ha caído la tasa de pobreza? ¿Cuál es el índice de complejidad? ¿Cuál es el volumen de exportaciones que vamos a tener en 10 años, etcétera, ¿no? El punto de partida es el análisis del entorno y la organización. O sea, el planificador, cuando está haciendo planificación estratégica, lo que tiene que mirar es cuál es el entorno en el que está trabajando y cómo funciona la organización. El contenido es amplio, es general y es cualitativo. En otras palabras, por cualitativo nos estamos refiriendo a la cualidad, a las características, ¿no es cierto? En la planificación estratégica es donde soñamos el largo plazo, donde establecemos con claridad cuáles son las metas que vamos a ponernos, cómo vamos a trabajar en un horizonte más amplio. ¿Cuál es la naturaleza de la información? Cuando trabajamos la planificación estratégica, esta información es externa y es bastante intuitiva. Mucho depende del olfato que tengan los planificadores estratégicos el momento de formular las estrategias que se va a utilizar en este tipo de planificación. Para darles una idea, por ejemplo, así es como se constituyen los consejos directivos de las instituciones. Es decir, tiene que ser gente que no mira lo pequeño, o sea, no va a estar preocupado por el comprobante de contabilidad, sino lo que va a decir es cuál es el horizonte, a dónde queremos llegar. Esta mi empresa pública
ahora está vendiendo por 60 millones de bolivianos. Ok, pero el siguiente año yo quiero que venda a 100 millones de bolivianos. Entonces, ¿cómo logro aumentar en 40 millones de bolivianos todo lo que significa mi nivel de ventas? Entonces, de esa forma es que se planifica, ¿no? El grado de predicción es bajo, ¿no? Porque en realidad hay miles de elementos que hacen que un plan se pueda ir al suelo, ¿no es cierto? Es decir, yo puedo decir, quiero aumentar mi nivel de ventas de Envibol, la empresa del vidrio boliviana, de 60 a 100 millones de bolivianos. Pero el año 2022, en lugar de 60, tengo 50 millones. He bajado mi nivel de ventas, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que en realidad el consumo de vidrio ha caído y por lo tanto me está yendo mal. Entonces ahí hay mucho de conocimiento que pueda tener los participantes en las distintas industrias. ¿Cuál es la estructura de decisiones? Son no programadas e imprevisibles, ¿no? En otras palabras, el nivel de la estructura de decisiones, es decir, de lo que se va a definir, no es algo que puedas decir, este va a ser lo del día a día, ¿no? Es decir, lo que queremos es alcanzar un horizonte, queremos llegar a un punto y eso depende de las decisiones que la gente con la que contamos va a operar. Entonces ahí ustedes se darán cuenta, por ejemplo, yo puedo ser un visionario, puedo querer construir un montón de cosas, pero si no cuento con la gente, no cuento con todos los que van a ser al equipo y van a permitir la construcción de los cambios, esto no va a funcionar, ¿no? Dos ejemplos, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, en Apple, ¿no? Ahora todos estamos enamorados de los teléfonos, los iPhone, nos encanta todo lo que es la industria de Apple, ¿no? Y bueno, el visionario ahí era pues Steve Jobs, ¿no? Steve Jobs tenía la visión, sabía qué tenía que hacer, pero necesitaba gente como Steve Wozniak, ¿no? Wozniak era el que lo que le daban lo convertía en algo concreto, pero él era incapaz de soñar algo grande, ¿no? Y el segundo ejemplo tiene que ver con las alcaldías actuales, ¿no? Producto de las elecciones que hemos tenido el 7 de marzo, todas las autoridades van a tomar posesión el 3 de mayo, ¿no? Entonces, el 3 de mayo, el alcalde tiene una visión de la ciudad, es decir, su campaña la ha hecho sobre la base de la crítica a lo que está ocurriendo en la ciudad. Hay mucha basura, el tráfico es inmanejable, la ciudad tiene un foco que funciona o no funciona, hay inseguridad ciudadana, no hay trabajo, el desorden es lo que campea en nuestra ciudad. Entonces, así ha criticado el candidato y nos ha propuesto una visión. Nos ha dicho, en nuestro caso en la ciudad de La Paz, la candidata Eva Copa, que es la persona que ha salido elegida por voto popular, entonces la señora Eva Copa nos ha prometido una visión, nos ha dicho, así vamos a transformar la ciudad del Alto para que se convierta en una ciudad de primera, ¿no? Y para eso necesita un equipo de primer nivel, un equipo de planificadores que le permitan construir ese horizonte, ¿no? Bueno, saltando en el tiempo, porque a la larga o a la corta, igual ustedes van a estar en horizontes similares, es como se construye un plan. La planificación presupuestaria tiene un horizonte de tiempo algo menor, estamos hablando en un horizonte de 1 a 5 años, ¿no? El objetivo es de corto a mediano plazo, es más breve. El nivel de dirección es medio y la complejidad es media. Entonces, a partir de que hemos hecho la planificación estratégica, en mi ejemplo de la ciudad, ya tenemos nombrados a los secretarios son el equivalente a lo que antes teníamos de los oficiales mayores. Entonces los secretarios lo que tienen que hacer es trabajar en las áreas de su competencia, ¿no? El secretario de Finanzas, por ejemplo, tiene que garantizar que el flujo financiero sea el adecuado. El secretario de Infraestructura lo que tiene que programar es adecuadamente el volumen de obras que vamos a realizar. La actividad a controlar son las desviaciones presupuestarias, es decir,
Yo voy a programar, por ejemplo, en el municipio del Alto, que tengo que recibir por transferencias del Estado 700 millones de bolivianos. Entonces, cuando reciba menos, tengo que hacer alguna acción. El punto de partida es la planificación estratégica, o sea, cuáles son las grandes tareas que nos hemos puesto, y tiene que haber un nivel de información interna. ¿Cuál es el contenido? El contenido es específico y cuantitativo en pautas. La naturaleza de la información es interna y financiera y el grado de predicción es relativamente alto porque ya tenemos un presupuesto. El presupuesto de la Ciudad del Alto es de 1.700 millones de bolivianos. Entonces, ese presupuesto tengo que trabajar y con ese presupuesto lo que tengo que lograr es establecer un mecanismo mediante el cual voy a poder construir todo lo que yo estoy planificando. La estructura de decisiones son relativamente programadas porque dependemos de lo que se haga en la planificación operativa. La planificación operativa, como habíamos indicado, tiene que ver con el día a día, lo que voy a hacer cada día, no lo que voy a hacer cada. Hola, 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 ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, licenciado, lo escuchamos. Ahora sí, licenciado. Sí, Ok, Lice. creo que hemos tenido una pequeña dificultad técnica. Ya, ok, volvamos. Bien, entonces, la, todo lo que significa el, la aplicación de todo esto, entonces ustedes lo pueden traducir a su propia vida, ¿no es cierto? O sea, diario, semanal, ¿a qué horizonte estoy trabajando? ¿A dónde estoy yendo? ¿No? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los grandes objetivos que estamos planificando? Los objetivos son más rutinarios, tienen que ver con objetivos más de corto plazo. El nivel de dirección es media-baja porque nos van a dar unas tareas y las tenemos que cumplir. La complejidad es baja porque ya sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Cuál es la actividad a controlar? Que todo lo realizado cumpla los estándares técnicos. ¿Qué son los estándares? Es decir, todos los elementos que nos van a permitir saber que lo que estamos construyendo, que lo que estamos elaborando, cumple las especificaciones que nos están dando, ¿no? Por darles una idea, ¿no? Estamos en la obra, nosotros somos los encargados de la electricidad, ¿no? Entonces, en la electricidad nos han indicado dónde tienen que estar los enchufes, dónde tienen que estar los interruptores, dónde tienen que estar los focos, en fin, y tenemos que hacer una buena instalación, ¿no? Una mala instalación, por ejemplo, se refiere a que, bueno, se enciende un interruptor y la conexión entera vuela, ¿no? Eso no funciona. ¿Cuál es el punto de partida? Los estándares técnicos, ¿no? En este nivel de planificación, lo que tenemos que trabajar es cómo va a funcionar en la práctica cada uno de los elementos sobre los cuales estamos construyendo los mecanismos que vamos a llevar adelante. El contenido es específico y cuantitativo en unidades físicas. En otras palabras, ahí hablamos de obras, para darles una idea, ¿no? Nuestro gran objetivo es reducir la pobreza. Ahora, en la pobreza nos hemos dado cuenta que uno de los elementos que precisamente hacen que persista la pobreza es que la gente no tiene acceso al agua. Si no tiene acceso al agua, por supuesto, pues que estás en una situación de pobreza porque eso hace que no te alimentes bien, que tengas varias enfermedades gastrointestinales, etcétera, ¿no? Pero entonces, para solucionar eso, tenemos que hacer una red de agua potable, una red de alcantarillado. ¿Cuántos metros lineales de agua vamos a instalar? 10.000 metros de agua. ¿Y cómo va a ser la característica? ¿Cómo va a funcionar todo eso?
tiene que cumplir con estándares técnicos de tal manera que la gente lo único que tiene que hacer es abrir su grifo y tiene que haber agua, ¿no es cierto? Y esa agua tiene que ser cristalina de tal manera que tú recibas del grifo y te puedas tomar esa agua. Así funciona. ¿Cuál es la naturaleza de la información? Es interna y es altamente técnica, ¿no? Por esa razón, cuando ustedes planifiquen, cuando ustedes lleven a los equipos a la dirección, al uso, a la implantación del plan, tienen que contar con buenos técnicos, no con chambones, ¿no? El chambón, en apariencia, es barato. ¿Qué es el chambón? Es aquel que no conoce, que está empezando, que no tiene habilidad, ¿no? ¿Cuál es la característica del chambón? Es que es barato, ¿no? Un economista que trabaja, por ejemplo, por el salario mínimo nacional, al principio está bien porque todos hemos empezado, pero si tras 15 años de experiencia sigue cobrando el salario mínimo nacional, quiere decir que no tiene la habilidad necesaria. Por esa razón, yo no estoy de acuerdo con la rebaja de salarios, ¿no? Que en varios municipios, incluso en entidades del nivel central, están llevando adelante. ¿Por qué no es adecuada la rebaja de salarios? Porque uno va ganando más en la medida que tiene mayor experiencia, en la medida que su productividad aumenta. Y esa productividad es la clave para entender cómo funciona este tema, ¿no? ¿Cuál es el grado de predicción? El grado de predicción es alto. En otras palabras, sabemos lo que tenemos que hacer, no estamos improvisando, estamos siguiendo un plan rigurosamente establecido que nos dice en qué tiempo vamos a alcanzar, vamos a hacer las obras, cuáles van a ser las características de esa obra que estamos implantando, cuál es la estructura de decisiones tremendamente programadas, ¿no? En la práctica, y ahí tenemos que ser sinceros, la mayoría de las instituciones públicas no realizan esto y por lo tanto el valor público que entregan las instituciones es muy bajo. Por esa razón van a notar que pocos son los alcaldes que están saliendo con buenas calificaciones porque precisamente la estructura de funcionarios públicos asume que se trata de, para utilizar el lenguaje coloquial, pegas, ¿no es cierto? ¿Qué es la pega? En realidad que te dan un puesto público, no haces nada y cobras. ¿Y eso en qué se traduce? En que al final la MAE, la máxima autoridad ejecutiva, es tremendamente criticada porque no se realizan las acciones que debían haberse establecido en su momento, ¿no? Entonces, ese es un tema central que hay que trabajar. Bien, veremos un poquito, ya nos adentraremos en los indicadores para la planificación. Hasta ahora hemos visto cómo es la planificación, qué es planificación, las clases de planificación, etcétera, ¿no? Ahora veremos algunos indicadores de la planificación que se utilizan, ¿no? El primero, naturalmente, es el de la población. ¿Por qué trabajamos con la población? Porque en planificación tenemos que ser capaces de establecer un horizonte, trabajar con una determinada población. La planificación no se la realiza en el aire, no se establece en un concepto etéreo, ¿no es cierto? No se planifica la construcción de las viviendas per se, no, sino es la construcción de viviendas que va a beneficiar al barrio de Huayna Potosí de la ciudad de El Alto, que tiene 5.000 habitantes. Así es como se planifica, ¿no? Bien, pero ¿qué entendemos por población? El concepto de población tiene su origen en el término latino, populatio, y refiere a un grupo conformado de personas que viven en un determinado lugar o región. Vale aclarar que también puede referirse a aquellos espacios y edificaciones en una localidad o división política y a la acción y a los efectos de poblar. Desde la demografía, ciencia que estudia a la población existente en un lugar específico y en un momento determinado, se estudian elementos específicos tales como el tamaño, la distribución y la composición de una población en particular. La demografía enfatiza además
el movimiento natural de la población, ya que se debe tomar en consideración los nacimientos y así también las defunciones, o sea, las muertes entre sus miembros y su movimiento espacial que debe tener en cuenta las migraciones voluntarias o no de las personas. Es por ello que es sumamente útil y necesaria para, para el estudio de la evolución de la población a medida que pasa el tiempo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de población, nuestro concepto va a decirnos que es un grupo conformado de personas que viven en un determinado lugar o región. Ahora, ¿cuál es la ciencia que estudia la población? Es la demografía, que nos va a establecer o nos va a decir cuáles son las características específicas de esa población, tamaño, distribución, cómo se mueve, cuántos jóvenes hay, cuántas mujeres hay, dónde viven, qué hacen, etcétera. Eso nos va a dar la demografía. ¿Por qué es importante que para la planificación? Porque vamos a intervenir desde la economía en las formas específicas que asume esa población. Es decir, esa población tiene ciertas características que nosotros queremos cambiar porque desde nuestro marco teórico están mal. ¿Ya? Eso tiene que tenerlo muy clarito en planificación, ¿no es cierto? No hay mucho espacio para el romanticismo, ¿no? El romanticismo se refiere a que se tiende a idealizar ciertas situaciones que no son las correctas, ¿no? Para darse una idea, puede ser muy romántico considerar que podamos recoger agua del río, ¿no? Claro, digamos, para hacerlo un día está muy bien, andas 2 kilómetros y luego vuelves con tu tacho, ¿no es cierto? Pero hacerlo todos los días es difícil, entonces no vamos a idealizar, no vamos a romantizar ese tema. Vamos a decir, está mal, el agua potable tiene que estar en las casas. Tenemos que ser capaces de abrir un grifo y tiene que haber agua potable. Entonces, sobre esa base trabajamos y decimos, como este grupo poblacional no tiene y no ha tenido agua en los últimos 20 años, nosotros vamos a cambiar y vamos a planificar cómo vamos a cambiar. Lo propio en realidad cuando analicemos el tema de la pobreza o cómo se van haciendo los análisis en relación a cómo funcionan todos estos elementos que son de primerísima importancia. Bien, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, duda, elemento que no haya quedado claro? Por favor, la palabra es suya. Bien, si no hay más preguntas, mis compañeros, quedaríamos acá y nos veríamos, por favor, el siguiente jueves. Muchas gracias por su gentil asistencia. Licenciado, Adelante. una pregunta de los tipos de planificación que nos ha explicado. Hay unos que, o sea, los tres se componen, licenciado, o cuál de las tres es más utilizada o más importante. Bueno, en realidad, los tres tipos de planificación corresponden a una unidad dialéctica. ¿Ya? A ver, para darte una idea de cómo funciona esto. Vamos a utilizar el ejemplo de la diversificación productiva. ¿Ya? Entonces tú dices, el nivel estratégico es el nivel en el cual tú quieres hacer un cambio estructural. Por darte una idea, analizas y te das cuenta que en Bolivia, del 100% de las exportaciones, el 80% son materias primas sujetas a los vaivenes de los precios internacionales, ¿no? Entonces ahí te das cuenta y dices, no pues, con esta estructura estamos fritos. ¿Por qué? Porque los recursos naturales se van a acabar, el gas se va a acabar, los minerales se van a acabar, pero además estos precios varían, a veces están arriba y en otras ocasiones están abajo, ¿no? Entonces, a nivel estratégico, tú dices, no podemos defender
tanto de las materias primas. Entonces, lo que vamos a hacer es aumentar la proporción de productos no tradicionales en las exportaciones, o sea, productos industrializados, producciones más acabadas. Ese es tu horizonte estratégico. Ahora bien, ese es el sueño, es lo que quieres construir. Con ese sueño ya vas a la planificación presupuestaria, porque cambiar todo eso requiere una planificación respecto a las inversiones que tienes que realizar para que eso funcione. Por darte una idea, vas a construir baterías de litio y vas a construir vehículos eléctricos. Ahora, así dicho, parece fácil, ¿no? Pero en la práctica es tremendamente complejo porque tienes que decir, a ver, ¿cómo voy a convertir la sal del salar de Uyuni en baterías de litio? Eso significa que tengo que ser capaz de sacar el litio por un proceso químico, tengo que armar las baterías, tengo que probarlas y tengo que hacer que funcione, y luego tengo que tener una fábrica que produzca esas baterías en determinados tiempos y con determinadas condiciones de calidad. Los vehículos, ¿cómo los voy a ensamblar? Entonces ahí haces una planificación presupuestaria. Y en lo operativo, ya tú dices, una parte de la diversificación, pueden ser varias líneas, ¿no? Tú puedes decir, voy a industrializar el azaí, voy a aumentar mi exportación de vinos, voy a aumentar mi exportación de carne de pescado, de carne de vaca, voy a empezar a producir salmón, etcétera. Entonces tú tienes todo un horizonte. Ahora, a la gente que le ha tocado armar la fábrica de vehículos, entonces ya tiene todo su plan trazado hasta el más mínimo detalle. ¿Dónde va a estar emplazado? ¿Qué características tiene la infraestructura? ¿Cuántos cables? ¿De qué dimensión? ¿Cómo vamos a ensamblar los robots? ¿Cómo van a funcionar? Entonces ahí en la planificación operativa tienes el día a día de lo que tienes que hacer para la construcción de la fábrica de automóviles. ¿Me entiendes? Tu gran horizonte es diversificar tus exportaciones. Tu horizonte más pequeño, más directo, es cómo vas a construir una fábrica de vehículos que funcione. Así es como se relacionan todos estos elementos. No sé si ha quedado claro, mi estimado. Sí, licenciado, muchas gracias. Muy bien, mis compañeros. Entonces, quedaríamos acá y nos veríamos el día